Y en el Día Mundial de la Salud, hablar de que deporte y salud física es clarísimo que esto están absolutamente relacionados, a nadie le es ajeno. Ahora, ¿qué pasa con la salud mental? ¿El deporte puede favorecer una fortaleza para la persona, así como fortalece nuestros músculos y nuestros huesos? ¿Nos puede hacer emocionalmente más fuertes? Para hablar de este tema y la importancia del deporte en la salud mental, les presentamos nuestro espacio Involucrados y una campaña realizada por una de nuestras invitadas en la próxima nota que tiene que ver con esto y el deporte que ellas practican. Compartimos la campaña y abrimos nuestro espacio Involucrados. Yo cuando vengo acá me olvido de todos mis problemas. Por un momento todas las cosas desaparecen. Es un cable a tierra. Comparto con ellas y me voy feliz de la verdad. Entreno todos los días, practico, realizo ejercicios. La distensión, el disfrute y te olvidas de todo. Después de los 10 minutos ya no pienso en nada. Estoy jugando, nada más. Tengo una contención. Acá todas nos contenemos entre nosotras. El sentirte que sos parte de un equipo es lo que te lleva y te impulsa a no bajar los brazos. La satisfacción, la alegría, el bienestar que siento es increíble. Estar viva, ponerte la camiseta de los campeones y venir a corretear. Sí, es volver a vivir. A los 17 años perdí a mi madre. Gracias al básquetbol salí adelante porque fue mi segunda familia. Tuve cáncer de mama, tuve en tratamiento y ahora, después de 3 años, volví de vuelta a las canchas. Fue volver a conectar con algo que amaba realmente. Luego de 22 años, sin pisar una cancha de básquet. Uno no se siente viejo. Yo no me siento como si tuviera 35. Sin embargo, voy a cumplir 60. Todavía hay Laura para un rato y más. Yo en la cancha me siento una gigante y mido 1,50. Mis mejores amigas son de acá del básquetbol. Me enseñaron mucho, mucho de la vida. Los vínculos humanos que uno se lleva con la práctica del deporte son para toda la vida. Yo he generado amistades que valen oro. Las amigas son salud, la amistad es salud. Y recibimos aquí en Modo País a una de las integrantes de las pioneras, Patricia Márquez. Bienvenida, Patricia, un gusto tenerte en Modo País. Bueno, muchas gracias por recibirnos y por publicitar eso que la verdad que salió increíble, salió grandioso. Pudo mostrar el amor que le tenemos al básquetbol y al deporte en sí. Además dicen que en el básquetbol los partidos los ganan los petizos. Bueno, hay muchos jugadores uruguayos que yo admiro muchísimo y bueno, trato de parecerme un poquito a ellos. Patricia, déjanos presentar también a Hugo Pereira, él es psicólogo deportivo de la AUF. Bienvenido, Hugo, aquí a Modo País, un gusto. ¿Qué tal? Un gusto de estar con ustedes y bueno, con un tema muy lindo como es el deporte y bueno, poder colaborar en algo con estas ideas tan importantes y que bueno, que hacen bien al deporte y bueno, veamos un poco cómo se desarrolla el tema. La disciplina de psicología deportiva es relativamente nueva, ¿no, Hugo? Más allá de que obviamente se debe aplicar desde que se empezó el deporte. Sí, no. La psicología en el deporte tiene muchos años, en realidad. El tema es cuándo cada país o cada federación va incorporando un poco esta disciplina, ¿verdad? Nos tenemos que remontar a unas cuantas décadas atrás, por los años 70, cuando se comenzó a hablar de esto, pero por suerte hoy por hoy y de a poco, no con dificultades, que siempre las hay, se ha comenzado a incorporar ya más al psicólogo del deporte en los distintos equipos y bueno, creo que la cabeza un poco de dirigencias, la cabeza de entrenadores y demás ha ido cambiando
como para poder incorporar esta figura, ¿no?, en lo habitual de lo que es el deporte. Ahora te voy a preguntar, Hugo, bien de qué se trata el trabajo de un psicólogo deportivo, más en atletas profesionales, en amateur, por supuesto. Pero, Patricia, ¿siempre estuviste vinculada al básquetbol? ¿Cuándo llega el básquetbol a tu vida? Más también teniendo en cuenta que el básquetbol femenino es relativamente incipiente, si bien mujeres conozco desde hace más de 10 años que juegan al básquetbol. Sí. Cuando yo tenía 11 años, ya por los 80 y algo, vivía en el barrio Palermo y mi hermano jugaba en el Atenas. Uno de los partidos que fui a ver, que me encantaba, ¿no? Toda la emoción que genera las actividades deportivas y sobre todo las que son grupales. Ana Zurra, que era mamá de otro alumno, que ella ya jugaba al básquetbol y estaba muy vinculada al básquetbol, me dice que iba a abrir el femenino en Atenas. Yo no me podía creer, porque dije, ¿en serio femenino? Porque yo no conocía, era chica, estaba en sexto de escuela o quinto de escuela. Y bueno, no sabía ni... Era habilidosa, era rápida, hacía ballet en ese momento, así que empecé a cambiar mi actividad por el básquetbol completamente. No faltaba una práctica, muchas veces tenía que ir caminando, porque no yo me quedé tenía sin plata para el audio, no sé si boleto. te estamos recibiendo bien. Hola, Patricia. ¿Ahora? Sí, yo escucho bien. Todavía no te tengo con audio, pero vamos a ver si probamos con Hugo Pereira y enseguida volvemos contigo. Patricia, Hugo, ¿estás ahí? A ver si te puedo escuchar. Sí, aquí estoy. ¿Se me escucha? Seré yo entonces que debo tener un Hola. problemita acá en la cucaracha. Denos un segundo que esto se... ahí ya me siento perfecto. Patricia, perdón, disculpame la interrupción. Me decías... No pasa nada. Y bueno, y ahí arranqué a full con el básquetbol. Íbamos, creo que teníamos 2 veces a la semana y no era común, éramos muy poquitos cuadros y lo que nos pasaba era que éramos grupos nómades. Cuando nos empezaba a ir un poco bien y empezábamos a exigir alguna cosa en el femenino, ahí nos decían no y nos trasladamos a otro cuadro que sí nos lo ofrecía. Y así íbamos poblando diferentes lugares que en algunos casos siguió el básquetbol femenino y en otros no. Entonces es muy difícil mantener el básquetbol femenino, pero ahora por suerte tiene una visibilidad enorme. Las chiquilinas tienen un entrenamiento mucho más profesional que el que nosotros teníamos, inclusive hay jugadoras profesionales. Y en mi época, cuando después estuve en Aguada, que ganamos el quinqueño, teníamos una súper jugadora que fue la primer profesional, que le decíamos La Pata, porque era el hermano del Pato, que era también jugador de básquetbol de Aguada, que eran los de Andraya. Ella era hija de las hermanas Cuinat, que vivían por el básquetbol femenino. Claro. Vivieron por el básquetbol femenino. Patricia, danos un segundo. Hugo, te pregunto... hablando, ¿no?, sobre la disciplina de psicología, el psicólogo deportivo, ¿cuándo interviene un psicólogo deportivo? No solo te estoy preguntando, obviamente, a nivel profesional, sino también amateur. El psicólogo deportivo, bueno, bien como decís, tiene la posibilidad de intervenir ya desde las etapas iniciales del deporte, ¿verdad? Desde que los chicos, son niños, son muy, muy jovencitos, y bueno, ahí se hace todo un encare de cómo encarar ese deporte, favoreciendo sobre todo lo que es el divertirse, el juego y no tanto la competencia, ¿verdad? En esas primeras etapas. Después tenemos el deporte amateur, donde también se favorece todo lo que es lo social, la importancia que tienen los vínculos, la importancia de asociarse, toda esta importancia de lo bien también que favorece a la salud, como bien decía al principio en el spot que ustedes pasaron. Y el psicólogo del deporte está presente para favorecer y promover todo este tipo de actividades. Por último, o mejor dicho, por último no, otra de las connotaciones es intervenir, por supuesto, en el deporte de rendimiento, que donde también hay un disfrute, pero también tiene otras características que lo hacen muy particular y donde ahí los temas de salud
ya implican otros elementos que tienen que ver con el entorno, que tienen que ver con cómo es el encare de esta actividad del alto rendimiento y que, bueno, merece toda una particularidad para enfocarlo, ¿verdad? El deporte obviamente es altamente emocional porque uno quiere ganarle al otro. El que dice que no hay emociones en el deporte le está errando, porque ¿para qué hace deporte uno? Incluso hasta corriendo solo. Estamos como superando un obstáculo, es altamente emocional. Te pregunto, Hugo, con respecto al manejo de las emociones en el deporte, recientemente trasciende un cachetazo que le da un tenista de unos 20 años en un marco de un torneo profesional a un jugador porque lo venían insultando los parientes en el... Este tipo de explosiones, este manejo de las emociones, ¿se aprende? ¿El psicólogo deportivo colabora, ayuda para manejar emociones, insisto, en un deporte donde las emociones están absolutamente presentes? Es uno de los puntos básicos, digamos, el poder trabajar con los deportistas y de alguna manera entrenar, porque esto es un entrenamiento también, entrenar en cuanto al control de las emociones, ¿verdad? Lo que se trata de favorecer es lograr ese equilibrio, ¿verdad? Es lograr la activación necesaria como para poder estar en un partido, en una competencia de la mejor manera, pero que esa activación se encuentre siempre dentro de los rangos de tolerancia para el deportista, ¿verdad? A veces hay factores que tienen que ver con lo personal o que tienen que ver con lo externo, que ponen a prueba este equilibrio y bueno, es a partir de allí que se suceden muchas de estas cosas, ¿verdad? Depende, como decía, también mucho de lo personal, por lo tanto hay que trabajar también este tipo de cosas individualmente, hay que trabajarla en lo colectivo y bueno, de alguna forma tratar de que este deportista pueda estar un poco separado de este entorno para poder desarrollar la actividad en forma más adecuada. Patricia, hablaban de la amistad de salud. ¿Por qué se les ocurrió? ¿Por qué tomaron la iniciativa de realizar esta campaña? Y bueno, ¿qué tan saludable es la amistad? Sí, como dicen por ahí, la amistad es vida, la amistad es salud, sí, tal cual. El sentirte, el tener sentido de pertenencia a un grupo te da contención. Y hablando un poco de las emociones, es que el deporte te hace vivir las emociones con mucha intensidad y mucho tipo de emociones, que después a veces te pueden pasar en la vida. Y que si vos aprendés desde el deporte, que es algo tan simple como de repente perder un partido y estás al límite, o también puede ser como que sos espectador y lo estás viviendo a través de otro de las emociones, es como dice Hugo, en realidad, es cómo hacemos para contener y moderar esas emociones. El grupo, y si te sentís bien en un grupo, a veces las emociones nos ayudamos entre nosotras mismas a soportarlas, a sobrellevarlas. Entonces, en un grupo de amistad es mucho mejor. Un niño, por ejemplo, para mí todos los niños deberían de hacer deporte. Tendría que ser casi para mí obligatorio que todos tuvieran la oportunidad de hacer una actividad. Si es en equipo, mejor, ¿no? Pero sí todos tendrían que tener por lo menos la oportunidad de llegar a estos límites de las emociones para poder sentirlas y para poder aprender a manejarlas. Y eso es salud. Hugo, ¿es tan difícil, o difícil tal vez, no sé la palabra, pero complejo, trabajar emocionalmente con un deportista para la derrota como para el éxito? A ver, el deportista como que ya experimentado, digamos, sabe cuáles son las reglas del juego, ¿verdad? Sabe que se pasa muy rápidamente del fracaso al éxito. Es otra de las cosas que sí se trabaja para tratar de ubicar todo en su justa medida. Pero también acá está esa lucha interior y la lucha también con este entorno, con la exigencia del entorno, ¿verdad? Y a veces se hace muy difícil. Y como esto también pasa por algo personal, ¿no? Los deportistas no dejan, y son, por supuesto, seres humanos que sienten y sufren todo este tipo de cosas,
no es fácil el manejo de esta emoción. Por eso me parece importante que el psicólogo en este caso intervenga y sea capaz de conducirlo y favorezca esta tolerancia, ¿verdad? Esta tolerancia a la frustración es clave en lo que es el deportista frente a estas situaciones. El hecho de la pandemia, el encierro, la rutina, en fin, ¿te parece, Hugo, que pueda afectar a el futuro o los futuros deportistas o esta generación de deportistas? De hecho, la vuelta de la pandemia fue difícil por la incertidumbre que le causó a muchos deportistas acerca de qué iba a pasar con él, cómo iba a estar su estado físico, si iba a volver a poder a tener su rendimiento. Cosas que realmente hubo que trabajar bastante para que esa idea que se había instalado pudiera ser de alguna manera borrada o atenuada, ¿verdad? Fue una de las principales abordajes que hubo que hacer en el retorno a la actividad deportiva. Queda saber, y se está viendo, a ver cuáles han sido las consecuencias que puedan haber quedado, pero eso todavía se está viendo. Patricia, me imagino para ustedes la vuelta a la normalidad, la vuelta a las canchas debe haber sido un desahogo tremendo, ¿no? Porque estamos hablando justamente del impacto del deporte en la salud mental. Sí, en realidad después de la pandemia creo que faltamos menos, éramos más, porque sentimos tanto la falta que a pesar de que hacíamos algunos encuentros por Zoom, lo que a nosotros nos gusta y nos hace bien es correr correr por algo. Entonces, la verdad que después fue como más gozado todavía. Como dijimos, esto no lo podemos perder nunca. Bien, Patricia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hugo, ha sido un placer conversar con los dos. Realmente un gusto. Felicitaciones, Patricia, por la campaña que están haciendo y seguramente con Hugo estaremos conversando en algún momento más. Gracias a los dos por estar en Modo País. Gracias, Leo. Gracias.